Muy bien, bienvenidos queridos chicos virtuales, gracias por estar conmigo una vez más acá en la clase de Biblia, extrañándoles a los que todavía no se han hecho presentes acá en el colegio, ya con algunos de sus compañeros ya iniciamos las clases y hemos aprendido esta semana mucho y que quiero compartir también con ustedes la clase que hemos visto con ellos en esta semana, pero antes de ir a ver el material, quiero tener una oración con cada uno de ustedes. Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias por permitir estar con los chicos reunidos acá, Señor, frente de esta pantalla para poder aprender de tu bendita palabra. Bendícenos, danos sabiduría, danos siempre de tu amor, de tu misericordia y ayúdanos a ser siempre agradables delante de ti. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. ¿Qué les parece si cantamos un corito ahí con ustedes? Ojalá que puedan cantarlo conmigo. Él puede, yo sé que Él puede. Yo sé que todo puede mi Jesús. Él puede, yo sé que Él puede. Yo sé que todo puede mi Jesús. Salva a los quebrantados, cautivos del pecar. A los ciegos dio la vista y a los cojos hizo andar. Él puede, yo sé que Él puede. Yo sé que todo puede mi Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a compartir un poquito el material. ¿Se acuerdan ustedes que la semana anterior aquí en la plataforma les dejé una tarea? Esa tarea estaba dividida en dos partes. Lo primero era sencillo lo que tenían que hacer, nada más tenían que escribir el nombre de la unidad ahí en su cuaderno. El nombre de la unidad número 2 es cartas generales, ¿se acuerda usted? Y el primer tema que vamos a ver en estos días que hemos comenzado a ver es los creyentes y la fe. Entonces espero que ustedes hayan escrito, ¿verdad? Me hayan mandado ahí la foto de ahí de su unidad número 2, pero también tenía otra parte de esta tarea que era averiguar, ¿verdad?, cuáles eran esas cartas generales. También había otra pregunta, ¿verdad?, de poner quiénes habían escrito esos libros en el Nuevo Testamento. Entonces voy a revisar otro momento quiénes cumplieron con su tarea, pero que si no la ha cumplido todavía en el transcurso de este día, usted pueda mandarlo porque ya estamos ya con el tema comenzando, ¿verdad?, en esta semana. Así es que voy a revisarlo y espero que usted pueda empezar a cumplirme ahí con las tareas, ¿ok? Muy bien, vamos a ir, como dije, al primer tema, los creyentes y la fe. Y como vamos a estar hablando de las cartas generales, quiero darle un poquito de introducción al Nuevo Testamento para poder entender, ¿verdad? Hay algunos que han de haber pensado, bueno, ¿qué es eso de cartas generales o epístolas generales? Y aunque quizás averiguaron ahí, pero voy a darles un poquito de información para que sea útil para ustedes y entender a qué se refiere esto. La Biblia tiene dos partes, ¿verdad? Ya saben, tiene dos partes. Una es el Antiguo Testamento y otra es el Nuevo Testamento. Fácil, ¿verdad? Usted lo puede encontrar. El Antiguo Testamento comienza con el primer libro de la Biblia, que es Génesis, y termina en el libro de Malaquías, ¿verdad? De Génesis a Malaquías estamos hablando de Antiguo Testamento. Y hablando del Nuevo Testamento, hablamos del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo y el último libro de la Biblia, creo que para todos es bien conocido, que es el libro de Apocalipsis. Entonces ahí brevemente estamos viendo las dos partes de la Biblia. Entonces, pero como vamos a estar viendo el Nuevo Testamento y en especial lo de las epístolas generales también, entonces quiero ver con ustedes ahí cómo está la información acerca de esto en el Nuevo Testamento, ¿ok? Vamos a tener ahí, si pueden escribir ahí en su cuaderno, la lectura bíblica para esta clase va a estar en el libro de Génesis, capítulo 22 y versículos 1 al 19. También Santiago 2, 14 al 24 y la carta de los Gálatas en el capítulo 2 y versículo 9. Esas van a ser las lecturas que vamos a tener. Por el tiempo no lo vamos a leer en esta mañana, pero lo vamos a leer la próxima clase, que va a ser continuación de esta. Para esta clase el versículo clave o el texto de memoria va a estar ahí en Santiago, capítulo 2 y versículo 17. Entonces téngalo ahí en cuenta, ¿verdad? No lo vamos a leer ahorita, pero escríbalo que cuando yo le diga, vamos a ir a estas tres citas y las vamos a leer. Entonces, y ahora vamos a conocer un poquito acerca del Nuevo Testamento.
y vamos a dividirlo en 3 preguntas, ¿verdad? Información básica, información sencilla que probablemente algunos de ustedes ya tienen, pero que es necesario que podamos conocerla por algunos chicos que tal vez no están muy enterados acerca de esto. Entonces vamos a dividirlo en 3 preguntas, 3 partes, y la primera pregunta es ¿qué es el Nuevo Testamento? ¿Verdad? ¿Qué es? Si alguien viene y le pregunta, bueno, y entonces, bueno, ya entendí que hay 2 partes, una es Primer Testamento, Antiguo Testamento, y el otro es Nuevo Testamento. Pero ¿qué es en sí el Nuevo Testamento? Entonces se conoce al Nuevo Testamento como, obviamente, la segunda parte de la Biblia. Esta segunda parte de la Biblia está compuesta por 27 libros, ¿verdad? 27 libros de Mateo a Apocalipsis. Y también algo muy importante que es acerca de que estos escritos fueron escritos después de la resurrección de Jesús. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo, murió y fue sepultado. Cuando Él resucitó unos cuantos años después de este gran acontecimiento, comenzaron a escribirse estos hechos muy importantes de la vida de Jesús. Sus discípulos, ¿verdad? Sus apóstoles comenzaron a escribir acerca de la vida de Él, de las cosas que Dios quería que nosotros supiéramos, y ahí por el año 50 y 100 después de Cristo, estos grandes hombres de Dios comenzaron a escribir estos libros que ahora conocemos como el Nuevo Testamento, que básicamente, si hay una pregunta en examen que diga qué es el Nuevo Testamento, usted puede decir, bueno, en la segunda parte de la Biblia, que fue escrita después de la resurrección de Jesús. Ahí estamos bastante bien. Vamos a ir adelante, ¿verdad? Esta es la primera pregunta que teníamos en esta clase. La segunda pregunta es, ahí aparece 1, pero es 2. Es el segundo punto. ¿De qué habla el Nuevo Testamento? ¿De qué habla el Nuevo Testamento? Bueno, básicamente el Nuevo Testamento habla sobre el nuevo pacto que Dios hizo con su pueblo. En el Antiguo Testamento Dios trató con un pueblo que se llamó Israel, que se llama Israel, pero en esta parte de la Biblia, en el Nuevo Testamento, Dios ya no trata con Israel, pero hoy trata con otro pueblo que es la iglesia, todos los creyentes en Jesús que han sido bautizados. Entonces, de esto habla el Nuevo Testamento, del pacto que Dios hizo con el pueblo que obtuvo su favor gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Eso habla. Y la otra parte del Nuevo Testamento habla de las cosas, de los acontecimientos que le sucedieron a los discípulos, a los apóstoles, a los primeros creyentes en los primeros años de la iglesia cristiana, ¿verdad? Las cosas que sucedieron, de eso también nos habla el Nuevo Testamento. Entonces, resumiendo, ¿de qué habla el Nuevo Testamento? Habla de Jesús, de su obra, de sus milagros, de su sacrificio y también de la historia de los primeros creyentes. Básicamente eso es lo que habla el Nuevo Testamento. Vamos a la tercera pregunta. ¿Cómo está compuesto el Nuevo Testamento? ¿Cómo está compuesto el Nuevo Testamento? O sea, ¿cómo está dividido? En la Biblia, tal como la conocemos ahora, si usted la tiene ahí a la mano, usted la puede abrir y usted va a ver ahí, ¿verdad? Los libros, uno tras otro, pero esos libros no estaban así cuando se estaban escribiendo, ¿verdad? Los libros, o años todavía después, no se tenían, ¿verdad? Los libros ordenados de esa manera, por capítulos, por versículos, no estaban así. Eso lo han hecho hasta hace muy poco tiempo, y es muy bueno porque ahora podemos encontrar libros, versículos, capítulos muy fácil, pero en el inicio no fue así. Alguien tuvo que hacer ese trabajo, pero información importante de cómo está dividido el Nuevo Testamento es 27 libros, como ya hemos mencionado. Estos 27 libros fueron escritos por 8 personas nada más. Uno de ellos, ¿verdad?, fue el apóstol Pablo, que fue el autor de por lo menos casi la mitad de todos los libros del Nuevo Testamento, y estos libros fueron escritos en un lapso de 50 años. 50 años tardaron en escribir estos libros del Nuevo Testamento, y están divididos de esta siguiente manera. Estos 27 libros están divididos en 4 evangelios,
4 evangelios, un libro de historia, 12 epístolas o cartas que escribió el apóstol Pablo, 8 cartas generales y un libro de profecía. Un libro de profecía. Entonces, esa es la división. 4 evangelios, un libro de historia, 12 epístolas o cartas paulinas o del apóstol Pablo, 8 cartas generales y un libro de profecía. Entonces, les voy a explicar un poquito de cómo va a estar su tarea, porque en este punto yo quiero que me entienda. Vamos a ver si usted puede verme, no sé si van a lograr ver acá, pero ahí en Classroom van a tener esta paginita también. En la sección de tareas, ahí les voy a dejar este mismo cuadro y este cuadro está dividido en 5 columnas. Las 5 columnas son, el título es Evangelios, Historia, Cartas de Pablo, Cartas Generales y Profecía. Entonces, lo único que ustedes van a tener que hacer es abrir su Biblia y abrirla en las primeras páginas de su Biblia. Está el índice y ahí ustedes van a sacar los nombres que van a escribir aquí. Aquí dice Evangelios, entonces usted va a abrir su Biblia y los primeros 4 libros que usted va a encontrar son los Evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. 4 aquí en la primera columna. De ahí el 5.º libro es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Libro de historia, segunda columna. De ahí nos vamos a la tercera columna, cartas paulinas o del apóstol Pablo. Después del libro de los Hechos, usted está viendo ahí en su índice, va a encontrar la carta a los romanos. Esa es la primera carta paulina que va a escribir ahí. Y ahí para abajo va a escribir todos hasta llegar a Filemón. De Romanos a Filemón son las cartas paulinas en esta columna, tercera columna. Siguiente, después de la carta a Filemón, usted va a encontrar el libro de los Hebreos. Entonces, este va a ser en la 4ª columna, cartas generales, libro de los Hebreos, y lo vamos a ir poniendo hasta llegar a Judas, que es el último libro la última carta general. Luego les voy a explicar por qué les decimos así. Y en el último casilla o en el último columna dice profecía, ahí vamos a escribir el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis. Esta misma página que les estoy enseñando la van a tener ustedes ahí en la tarea para que la puedan ir llenando. Esa va a ser su tarea para la siguiente semana, llenar ese cuadrito con esas divisiones del Nuevo Testamento como se les he explicado, y necesito que ustedes me entreguen esa tarea. Espero que ya hayan hecho la semana anterior y eso sería más que todo lo de esta clase. La próxima clase vamos a continuar con el tema de los creyentes y la fe. Quería darles un poquito de introducción para que pues conociéramos un poquito del Nuevo Testamento acerca de las cartas que vamos a estar estudiando en estos meses que vienen y que ustedes tengan un poquito de información también ahí. Así es que con esto me despido yo. Les agradezco por haberme tenido paciencia y haber estado pendiente de la clase. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.